Puedes ver y escuchar a Beatriz Sánchez en Combinación Clave por www.radiolaclave.cl. 9 de la mañana con 41 minutos. Ya estamos con el panel habitual de los días jueves. El panel apasionado. Casi no puedo presentar el disco porque todos aquí hablando fuerte. Me gusta, chiquillos, eso. Yo siempre se los digo porque que se tomen un poquito el estudio. Max Quitral, analista, es académico de la Universidad Arturo Prat. ¿Cómo estás, Max? Bien, buenos días a todos. Y agente boliviano ya está. Excelente. No, por favor. Oye, ¿vieron el video de la televisión? Godínez. ¿Cuál es? Godínez, El Heraldo. Heraldito. Yo lo vi también. Maldito, ¿Lo era viste? como el Chavo del 8. A mí ¿Sí? como ¿Lo que viste? a mí No me- lo he visto Tan todavía. simpático. A mí me impacta la creatividad. Sí. Me impactó la creatividad. Sí, era el Pero es un poquito ridículo, ¿no? Sí, no. O sea, sí, ahí. es un poquito ridículo, yo digo, para los mismos bolivianos, como llegar a estrategias como esa. Es un poquito ridículo, ¿no? Sí, yo creo No, que yo lo sí. miro con ojos de chilena todo el rato. O sea, aquí es difícil separarse de eso. Pero literal, ¿tú crees que Aral. tienes que hacer una mejor asesoría a Evo? No, Dile ahí yo que no tengo nada que ver. entre el hijo que no existe y la cosa, quizás se confundió. Porque sí, insultar a Heraldo Muñoz de esa forma, la verdad que al final insultarse a ellos mismos es bastante. Igual era un personaje notable, ¿no? Sí, lo colocan en la vecindad y bueno, ahí con el profesor Girafales. No, a mí me da mucha... Sí, no, sí. Me provoca harta no sé, como una cuestión chistosa de escuchar cómo imitan a los chilenos. Ahora, el que habla es un chileno, me da la impresión, pero con el Quitral. comiéndonos todas las heces, así como hablamos realmente. De hecho, en los títulos al final dice, y como Heraldito, 2 puntos Max Quitral. Excelente Quitral. te Oye, salió bien. Está bien, está ojo bien. con los periodistas que van a Bolivia en todo caso. Y yo decía, uy, que es por lo que dijo Evo Morales, Claro, que manda sí. infiltrados que son... No, todo eso es bien delirante. Ahí, Estamos con Jorge Ramírez de Libertad de Desarrollo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Sí. A diferencia de siempre que viene con camisa y chaqueta, Jorge hoy día anda con polerón. Y es porque va a viajar, va a la Araucanía a presentar un estudio. Mañana vamos a estar a las 9 de la mañana en el ¿Con Azul? Hotel Frontera de Temuco presentando un estudio sobre política de entrega de tierras que hicimos junto a la multigremial de la Araucanía. Uy. Tigre. Esa es la extrema Eva. derecha de este país. Eva. Oye, pero, Bueno, víctimas de la violencia pero política. Jorge es de Libertad de Desarrollo. Verdad. Ahí hay una oye, pero la comunicación. gente de Libertad de Desarrollo cuando va a la Araucanía va como con un traje antifuego, así, tienen todo un rollo. Van con blindado y Van todo. como Trivialice- blindados. No trivialice un drama humano. No, te lo digo. No, lo que trivializo es una caricatura respecto La a ese puesta en drama escena humano. que hay, Que se es utilizado además como insumo político. Bueno, hoy día mismo fueron quemadas Ojo. dos iglesias en Vilcún. No sé si vieron la prensa en la mañana. Sí, está bien, ¿sí? pero una investigación no pasa solamente por decir, Ha pasado mire, todos los días. son los Esta cuestión mapuches extremistas. Se ha que quieren- naturalizado la violencia política en la Araucanía y una situación bien inadmisible. Así que nosotros, desde el punto de vista de las políticas públicas, consideramos que la política de entrega de tierra es uno de los nuevos críticos de la violencia, que obviamente tiene muchas más variables explicativas, pero por lo tanto merece una revisión. Bueno, por lo menos una aproximación que va más allá de lo policial. Nadie se ha Es hecho una- nada. Yo, Algo ¿sabes que yo destaco eso? Porque yo Más. creo que si seguimos con la misma respuesta policial a la zona, no va a pasar nada. Yo ahí en eso estoy con lo que dice lo que decía el exintendente. Esto es un problema político y ahí se tiene que buscar un avance o un cierto entendimiento o por lo menos un inicio de diálogo. Pero con respuesta policial creo que... O sea, Bueno, va por ahí. seguimos repitiendo Un lo fracaso, mismo de hace un 10 fracaso. años. Espero que Ramírez lo diga, que el tema policial no es, pero vamos a poner mandar de atención. nuevo el estudio. Les puedo mandar que lo hizo muchas una gracias. Sí, investigadora. oye, vayan mañana entonces para saber qué es lo que va a decir Ramírez. Va a estar... Ya, voy a seguir presentando al Sí, panel. sí, ¿Ah? Mauricio Daza también, abogado, Buen día. representa a Ciudadano Inteligente. Lo vimos ahí en el juicio Sí, con Jaime otra Orpiz de Corpesca. Lo Exacto. pifiaron. Me pifiaron. No, de Pero verdad. dije- y la porque jueza dije- ahí tuvo que sacar a la gente que estaba Le pifiando. hicieron al hombre querella. ¿Cómo me Habían familiares de Jaime Orpiz y cuando habló Mauricio Daza, que yo seguí el relato, cuando habló Mauricio Daza empezaron y tuvieron que sacarlos de la sala. familiares? Taza no te quieren. No, no. A mí no me hay pasa gente- eso. o sea, Eran hay como gente- adherentes, yo camino tranquilo, pero no decía me que eran pifian. solo familiares, ¿ah? Decía que no iban adherentes de Jaime Orpiz, sino solo familiares. Entonces yo asumo que era parte de su familia. Pues, no, yo creo que la familia está más calmada, ¿no? Hay siempre adherentes. Yo he estado en varios juicios que han involucrado en Van con distintas- barra en brava. distintas posiciones, ¿no? A personeros políticos en juicios orales, ¿no? O en procedimientos ante los tribunales. Y es normal que siempre está la señora, que siempre ha sido la persona al lado del candidato parlamentario, ¿no? Que está con él en los momentos Dirigente difíciles. de base. Exacto, y que va, y muchas veces, claro, cuando uno dice algo
en contra o alguien dice algo en contra de esta persona, empiezan a gritar, pero ¿cómo? Yo dije la locura, según algunos, de que la libertad de Jaime Orpiz constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por eso pedimos la prisión preventiva. Y eso generó, digamos, todo ese tema, pero bueno, son cosas. Ya vamos a hablar de eso para que nos expliques todo el entuerto de cómo es que una resolución de la Corte Suprema no llega nunca a ejecutarse y por eso no pueden dar... yo no puedo entender algo así, pero no ahora, porque vamos a ir desarrollando algo por orden. Quería que empezáramos con un poquito tomándonos de la conversación que teníamos recién con Sebastián de Polo de Revolución Democrática, y quiero unirlo a una nota, porque ayer apareció, solamente lo vi en El Mostrador, no sé si puede venir en otros medios también, y quiero hablar de estas dos agrupaciones que son más novedosas, que tienen representación parlamentaria, que están como en torno a una figura relevante del movimiento estudiantil. Por un lado, Revolución Democrática, a la cabeza Giorgio Jackson como el más conocido, y todo lo que le pasa con con la decisión, digamos, de armar alianzas definitivamente fuera de la nueva mayoría, que fue una discusión interna, pero también la nueva mayoría cobrándole todas las cuentas encima a Revolución Democrática. Y por otro lado, lo que pasa al interior de Izquierda Autónoma. Izquierda Autónoma es el movimiento de Gabriel Boric. Y si bien todo su lío político, que es un lío político muy profundo, y aquí hablamos de política dura, es más difícil de asir o que permea la ciudadanía por el tipo de discusión que es, muestra lo que pasa también en los partidos que uno puede mirar a lo mejor de una manera, no sé, más positiva porque se escapan a los grandes, en fin, pero que tienen sus propios problemas internos. ¿Dónde están ubicados? La Izquierda Autónoma por este fraccionamiento eterno de la izquierda de siempre, Revolución Democrática por esta fórmula que es como coincidente con la nueva mayoría, pero no coincidente con la nueva mayoría. ¿Qué lectura hacen ustedes? Y esto para arrancar la conversación. Yo creo Jorge que Ramírez. Hay una paradoja porque, claro, como se señalaba anteriormente, Giorgio Jackson y Gabriel Boric ranquean dentro de los personajes políticos mejor evaluados, Así aunque es. hay que señalar que con bajo nivel de conocimiento. Sí, es verdad. Pero entonces ellos de algún modo son los únicos, y aquí voy a ser muy honesto desde el punto de vista intelectual, que de algún modo están capitalizando esta sensación ambiente de descrédito de la política, ¿ya? Sin embargo, a pesar de todas estas virtudes, ellos no están ajenos a ciertas prácticas de la vieja política, en el fondo, que son estas rencillas, estas disputas de poder internas, que de algún modo también son inherentes a la acción política, pero que se tienden a agudizar cuando uno, por ejemplo, ve el discurso público que han asumido los líderes de Revolución Democrática respecto a su decisión de abandonar el gobierno. Fueron dos solamente. Los otros asesores de la redacción siguen en el Minedu. Sí, no. Ojo, Y convengamos de que son más de 15 los personeros eso yo iba a preguntar. El resto no renunció. Claro. Dos solamente. Y ganando sueldos muy buenos. elevados. ¿Solo en el No, Ministerio de o sea, no estamos Educación o en hablando otro de ministerio sueldo también? Fueron los dos del Ministerio de Educación, pero el resto Pero de el los resto asesores está están. en otro ministerio. Sí, están siempre en en otro lado. educación. Bueno, ¿cuántos asesores hay en total? de De Revolución? Revolución Democrática. 15, bastante. pero acá Ramírez dice que son 15 en Sí, total. sí. Y todo, dos de perdón, 15. Tengo una nota, estoy No leyendo una tanto. nota donde... Nada, prácticamente. No, son hartos y encuentro que No, son nada un de número, los que renuncian. un O sea, número porque despreciable. dice Revolución Democrática sale del gobierno, pero eran dos y el resto sigue trabajando. Yo encuentro que es una práctica instrumental y es como de la vieja política, la política que no nos gusta a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque resulta que Revolución Democrática asume este discurso de colaboración crítica, que en el fondo es bien inentendible. Ellos son parte del gobierno, entran a puestos clave en los ministerios, porque estamos hablando de un asesor directo del ex ministro de Educación, Nicolás Aguirre, y el jefe de la división de educación general. Sí. Que era el otro militante. Entonces son personeros, digamos, centrales en la elaboración de la reforma educacional. Ellos de algún modo logran incidir en esta reforma, luego se constituyen como partido, ¿cierto? O sea, juntan las firmas, puede que se caiga en 5 regiones. Y una vez que ellos logran obtener ese capital, incluso adherir gente al movimiento desde el gobierno, porque yo conozco gente que trabaja en el gobierno y dentro del mismo gobierno, gracias como Baratini. a conocer personas de Revolución Democrática que ingresaron al movimiento, ellos ven que en el fondo la nueva mayoría está en un periodo muy complejo, Sí, está de delicado. ausencia de coherencia política, programática, muchas tensiones internas y bajo nivel de popularidad, y ellos deciden dar un paso al costado y jugar de algún modo a la vía propia, al camino propio en política. Eso es válido, es legítimo. Ahora, lo que se ve muy feo desde el punto de vista de las señales políticas es que hayan instrumentalizado de algún modo todo lo que significa el aparato estatal para, de algún modo,
hacerse de fuerzas políticas y de un capital político y también económico, digamos, porque acá gente ganó... Perdona, pero fue así, es que yo le pregunto porque he escuchado esa crítica harto, que instrumentalizaron su participación en el gobierno, pero ¿de qué manera para convertirse en partido? ¿No les jugaba en contra convertirse en partido teniendo gente en el gobierno? Porque gobierno? la Revolución Democrática fueron muy astutos, porque ellos nunca fueron oficialistas desde el punto de vista... Siempre tuvieron un discurso... Claro, un discurso Sí, claro, sí, la ambiguo, cosa de- que jugaban en el bien. límite, jugaban en el límite. Ellos adherían a ciertas políticas del gobierno, no obstante, ellos no se declaraban de gobierno. Entonces, lo que pasa es que en política hay que asumir costos, ¿cierto? Y hay que ser consecuente. Cuando tú participas de un proyecto político y eres parte de un gobierno, tú haces parte de todo el gobierno, porque si no sería súper fácil. Porque el día de mañana yo podría trabajar en el gobierno y decir, no, es que yo trabajo en el gobierno solo porque creo en esta política pública. No, pues. O sea, si yo soy parte de un gobierno, me hago cargo de todo el amplio set de políticas públicas que implica esa acción gubernamental. Entonces, Revolución Democrática jugó la apuesta fácil y ahora también está la complacencia de la nueva mayoría, que fueron muy ingenuos, que se prestaron para que sucediera esta dinámica pensando en el corto plazo. ¿No es una utilización mutua? No hay utilización mutua. Yo creo que claro. que Revolución Democrática instrumentalizó al gobierno y no verlo desde la otra perspectiva. Yo también creo. Que finalmente el gobierno, teniendo a estos 15 asesores, que yo no sé qué influencia tenga. ¿Tú crees que tiene alguna influencia real el asesor de Revolución Democrática? Los dos asesores que te estoy diciendo. Los que se fueron, sí. Pero No, real, perdón, más pero allá cómo del quedaron tema las del- leyes, la no sé si formalidad tanta. del cargo. Oye, acá el gobierno y la nueva mayoría también de esta manera tiene capturado a un grupo de personas que tienen de alguna manera Cooptación. contactos, ¿no?, con aquellos sectores que son los más proclives a poder levantar un discurso crítico en materias que son relevantes para el desarrollo del programa de gobierno, como en educación y otras. Entonces también es una vía para el gobierno de tratar de controlar ese ámbito. Y ¿Sabes por que lo tanto, esa yo perspectiva... lo interpreté como Mauricio Exacto, también al ¿por qué principio? decir que Revolución O sea, Democrática lo he interpretado así. utilizó al gobierno? No, el gobierno utilizó Revolución Democrática y perdóname, en Yo su creo que hay momento... utilización de Para mi ambos. gusto ¿ah? más. Yo, Bueno, por la eso. verdad, Para mi las gusto cosas, también. Mauricio, o sea, comparto tu visión. Y esto es política. O sea, yo creo que lo que hace el gobierno es vincularse con Giorgio y la gente más cercana. Una para apropiarse del discurso que se había constituido en el estudiantil en la calle. Por tanto, ese gesto político inmediatamente genera apropiación de la idea que estaba planteándose en la calle. Y por otro lado, institucionalizan inmediatamente a dirigentes que eran los que tenían la más fuerza en algún momento determinado dentro de la discusión del movimiento estudiantil. Entonces yo creo que ahí entre ambos hay una negociación. ¿Y dónde se ve plasmada esa negociación política? Bueno, en el cupo que le ceden a Giorgio Jackson en Santiago Centro. Ahora, ya... Sí, yo venía escuchando a Sertán de Poli, por que te interrumpa, Sí. pero decía que prácticamente no había candidato. Eso es falso, porque No, Marcelo si habían Díaz candidato, iba a sí, ser habían candidato. candidato. No, si habían a ver, candidato. Y Marcelo Díaz, digamos, era un candidato, Eh, digamos, quizás no tan competitivo como Giorgio, pero un candidato Pero potente. recordémonos de la época, porque esto lo reporté harto. Marcelo Díaz efectivamente era uno de los candidatos que estaban negociándose en ese momento, pero las encuestas lo dejaban afuera. O sea, evidentemente, mirando la encuesta, la nueva mayoría también, de una manera Pragmática. un poquito más honrosa, dice, no, saben que nos vamos a omitir, perdón, no tenían ni una posibilidad de ganar. No, porque además Por podía eso se porque la omite. derecha podía doblarse. En el Ahí las fondo- encuestas, en el fondo exactamente. lo que hace Pero la nueva también hay- mayoría sí. es una cuestión política. Mira, si vamos con Marcelo Pero la Díaz... nueva mayoría podría haber llevado candidato. Sí, estoy de acuerdo. Lo que La quiero nueva decir- mayoría los No, no capturó lo de hizo. esa Pero forma. no lo hizo solamente por buena onda a Giorgio Jackson, lo hizo porque hicieron un cálculo personal de que también iban a salir trasquilados. Pero nada... No solamente podía doblar la alianza, sino que además ellos podían salir cuartos. Y eso sí que era muy Además, el deshonroso. PRO también Recordémonos tenía- de esa el época. PRO No también fue tenía una tan candidato buena cuando onda. el PRO Oye, mostraba probidad y otras La cosas. nueva mayoría no hace nada por buena onda de partida, número uno. Número dos, oye, de esa forma obtuvieron un objetivo político relevante, que era capturar Sí, sí, estoy de precisamente acuerdo, claro. aquellos grupos los cuales estaban levantando en la calle, de alguna manera, las banderas que eran las que sustentaban un discurso de reforma en el ámbito, por ejemplo, de la educación. Sí. Por lo tanto, obviamente, aquí hubo un objetivo político y no es el pobre gobierno ingenuo. Ahora, obviamente, en algún momento, después del desarrollo de acontecimientos 2 años desde la asunción del gobierno de la presidenta Bachelet, es legítimo absolutamente que Revolución Democrática, que tiene, yo creo, y eso es una ventaja, tiene un afán que no es meramente testimonial, como si uno puede observar respecto a determinados sectores de izquierda autónoma, tiene entonces una estrategia para poder perfilarse
respecto de los desafíos que se vienen el próximo año. Hay elecciones presidenciales y parlamentarias. Lo que pasa es que además yo creo que no hay que, y respecto a lo mismo de Izquierda Autónoma, que tienen opiniones bien Está distintas complejo lo de respecto de la izquierda, forma sí, con en Carlos cómo Ruiz ahí. accionan la política. En Revolución Democrática pasaba algo parecido. Había varios dentro de Revolución Democrática que no miraban con malos ojos una alianza con la nueva mayoría. Y había otros que no. Entonces también eso fue un tema de debate interno y finalmente lo zanjaron con una mayoría que dice no, busquemos alianzas por fuera. Porque el mismo Sebastián de Polo decía recién, no queremos el camino propio en el sentido de somos solo Revolución Democrática, Pero sino que lo que buscan él invita a un cisma dentro del mundo de la centroizquierda. Ojo con eso, dice. a dice los de la textual. nueva mayoría también, Sí, que sí, quieran dice, salirse. dice, Sí, claro. Dice textual. Nosotros invitamos a todos los descontentos de la nueva mayoría a que vengan con nosotros. Pero me parece muy interesante la propuesta. No, sí, está Yo lo bien, encuentro pero, muy pero interesante. claro, es que resulta que él necesita fue tener parte de un gobierno de la nueva mayoría. Bueno, Sí, pero sí, sí. oye, Yo- pero esto no a fue- ver, mira, sinceramente yo, la verdad las cosas que hay que ver cómo se desarrollan las municipales, porque si efectivamente eso es lo que va, en política va a pesar finalmente. Si Revolución Democrática logra tener, más allá de levantar candidaturas, logra ganar alcaldía, me parece que se constituye en una fuerza política. Si ocurre lo distinto de no ganar alcaldías, me parece que va a ser un golpe muy duro desde el punto de vista político. Yo creo Porque que además RD todavía no sabemos si las firmas se las van a aceptar totalmente y podemos encontrarnos con un caso de que le objeten alguna firma y no se constituye como partido político. Sí, yo son las 9:57. Vamos a pasar al próximo bloque porque vamos a hacer una pausa ya. Y hay varias cosas para conversar. Está nuevamente una movilización hoy día. Parte a las 10 se No empezaron a juntar. autorizada. No Chile se autorizada, cansó. no autorizada en ese Fracasaron. trazado. No, la ofensiva. La ofensiva. El inicio de la ofensiva a propósito de un armado comunicacional del otro día que estuvo impecable, porque yo no recuerdo que haya habido algo tan perfecto como ese lienzo que dice empezó la ofensiva y empezaron las tomas del liceo, las marchas. Quiero ver de ustedes cómo miran este movimiento estudiantil. A mí me tocó anoche hablar con uno de los dirigentes, ¿Quién hablaste? con José Corona, el vocero de la CONES, que me pareció muy interesante todo lo que dijo. Ahí yo les voy a contar. ¿Es RD o es...? No, es PC. Es PC. Es PC. Él hizo toda la diferencia de qué es la CONES respecto a la ACES y qué es lo que buscan hoy día y cómo va el movimiento. Ha estado recorriendo Chile, entonces lo más probable es que empiecen las tomas nuevamente. Y hay algo que no se olvidan. El 2006 fue la Revolución Pingüina y es el 2016. Sí. Y para A 10 ellos, años, de hecho. esto es a 10 años A 10 de años la del Revolución movimiento. Pingüina. ¿De Chile? ¿Y cuándo estudias en Chile? Efectivamente, falta Oye, algunas pero semanas las y vuelve sociedades después. y tienen así. una conciencia, ¿no? Que va Hay- más allá de las personas que lo Bueno, integran es o no, Quitra. pero lo que menciona Jorge es un Conciencia tema de social, debate. pues. Yo creo que debatamos eso también. Sí, está bien. Y también Oye, que me llama la atención porque entiendo que los alumnos tienen que asistir a clase y si él recorre Chile, que falta clase. Sí, debe faltar, pero también lo puede hacer los fines de semana. Bueno, ahí Recorriendo. verá como en su Puedes propio cambiar colegio el lo. sistema siendo parte del sistema. Claro, tiene que estar un Pero, poquito al margen. además, hoy día se Quiere exige. dirigente y letrado. Hoy día se exige asistencia, así que me imagino que estará en los márgenes de la asistencia, o si no, repetirá el curso, porque me imagino que eso también se realiza así. Y antes de irnos a la pausa, quiero contarles algo que A ver, está muy interesante. ¿Sí? Francisco Albornoz el otro día a través del Twitter nos decía, le mandé regalos ¿Al panel, sí, al panel polémico del día jueves? No, mandó. No, a la gente que nos escucha. Escuchen. No sea- Francisco perdón, Albornoz perdón. No seas amarrete. es director de una obra de teatro. Y Francisco, para decirte, nos llegaron la invitación, estamos muy contentos. Francisco Albornoz y el grupo que dirige de actores y productores de una obra de teatro nos escuchan el programa todos los días. Ah, eso. Le encantan los paneles. Nos Eso. dicen que son admiradores y nos mandaron un montón de invitaciones con este mensaje. Para todos los de la clave y para todos los panelistas también, para que vayan a ver la obra de teatro. Eso es Gracias. gente. Me pareció muy bonito, Francisco, porque es como un cariño que nos hacen, porque nos escuchan y venía con este mensaje a todos los panelistas también. Aprende, Así que, chiquillos, Ricardo, les aprende, tengo Ricardo invitaciones para esta obra de teatro. Quiero contar, es una obra de Alejandro Siebeking, se llama Parecido a la felicidad. Actúan Carmina Riego, María Jesús Marcone, Mario Avillo y Emilio Edwards. La dirección es de Francisco Albornoz, escenografía y vestuario de Catalina Devia. Los quiero nombrar porque Sí, ellos nos sí, hicieron el obvio. cariñito. Iluminación de Andrés Poirot, asistente de escenografía Nicolás Jofré, asistencia de dirección Eduardo Vázquez, producción Aneli Uber, producción ejecutiva Montserrat Ballarín. Tenemos las invitaciones, se puede ir entre el 5 de mayo y el 3 de julio. Tenemos invitaciones para regalar también. Chiquillos, muchas gracias y quiero dejar aquí establecido en la mesa que estoy repartiéndole a todos los panelistas las invitaciones que ustedes dejaron para el programa. Así que Excelente. ¿Dónde mil gracias, un abrazo. se efectúa la obra? ¿En qué teatro? En el Teatro Finisterra, que queda ahí en Pedro de Valdivia. Perfecto. Muchas gracias, Muchas chiquillos. gracias. Acuso recibo del regalo. se lo Aplauso, cedo. este gesto de altruismo y filantropía. 10 de la mañana, hacemos una pausa. del arte, además. Volvemos a Combinación Clave.
Twitter, Facebook, WhatsApp. Es importante decir lo que piensas y aquí tu opinión es clave. Al regreso, @LaBeaSánchez. Lee tus comentarios en Combinación Clave 92.9. El tiempo pasa volando. 10 de la mañana, 1 minuto. 92.9. Yo escucho la clave. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores. Es un lugar para vivir plenamente la vida. Departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente. Plena independencia para vivir los años dorados. Actividades semanales como taller de pintura, coro, bingos. Contáctenos. Casa Mía, Normandía 1882, Providencia. Fono 223-43006 o a nuestra web residenciacasamia.cl. Cuando voy al gimnasio o salgo a trotar, preparo mi caramayola con un solo sobre de Spring, el verdadero jugo con sabor y aroma a fruta. Spring te mantiene hidratado, listo para entrenar, competir o simplemente para compartir un exquisito jugo en familia. Spring, como recién exprimido. Primarias 2016. Entre el 20 de mayo y el 16 de junio, los candidatos y candidatas de las elecciones primarias desplegarán propaganda electoral en medios de comunicación y vía pública. Infórmate para votar. Para saber si en tu comuna habrá primarias, entra a cervel.cl o encuéntranos en redes sociales. Cervel, elige el país que quieres. Continuamos con la información, actualidad, conversación y debate. Estás en Combinación Clave por la 92.9, tu nueva número 1. 10 de la mañana con 4 minutos, sigues en Combinación Clave. Les quiero hacer la pregunta que estamos haciendo en la encuesta. Para reiterarla, es bien sencilla. Ya, Jorge, incorpórate porque les quiero hacer la pregunta a ustedes de la encuesta. Ya van 162 votos. Partió muy rápido, se prendió rápido la encuesta. De inmediato. La pregunta es bien sencilla. Está en @radio la clave para el que quiera opinar. Dice, ¿apoyan las marchas estudiantiles? ¿Sí o no? A ver, Max Quitral. Obviamente que sí. Ramírez. Ramírez. A ver, ¿qué puede ser Ramírez? Mira, lo que pasa es que uno en general Ya empezamos con la tontera. Aquí la cuestión, ¿Sí o no? Mira, es que lo que pasa es No, que yo te voy a ser parecía muy sincero. meo, No, voy a Ramírez. ser muy sincero. A ver. Uno valora, desde el punto de vista político, que los estudiantes hayan sido capaces de instalar la agenda educacional. De hecho, hoy día se habla de educación gracias a las movilizaciones del 2011. Es un diagnóstico compartido. No obstante lo anterior, yo considero que hoy en día uno no tengo claro el petitorio. ¿Qué están pidiendo los estudiantes? Están pidiendo que se cumpla. Perdón, yo justo entrevisté ayer, así que lo tengo bien claro. Son cosas un poquito distintas dependiendo del movimiento, porque lo que hay que tener bien, que es un fenómeno bien interesante, es que los secundarios, que son los que llamaron originalmente a la marcha de hoy día, a la que se suma la Confech, los secundarios están divididos en 2 movimientos. Uno es la CONES y otro es la ACES. Por eso ustedes de repente escuchan voceros distintos. Confluyen en muchas cosas porque tienen un fondo común, que es mejorar la educación y fortalecer la educación pública. Eso es claro, y sacar el negocio de la educación. Eso son fórmulas distintas. La CONES tiene una estructura mucho más cuidada, más tradicional, diría yo. La CONES se relaciona con los distintos centros de alumnos de los distintos establecimientos educacionales. La ACES es asambleísta. Ellos convocan asambleas y vota el que quiere, cuando quiere votar, cuando no quiere votar. Entonces tiene una forma más
pongámoslo así, desordenada en el... Uno es democracia representativa, otro es directa. En la forma de hacer su acción política. Y la mayoría de ellos, los voceros, no militan en ningún partido de los que uno conoce, sino que están en otras fracciones o en movimientos que ellos mismos van creando. Ellos creen también en la autodeterminación de las comunidades educacionales y que venga la plata completa del Estado para apoyar. En cambio, la CONES apoya varios aspectos de la reforma, como estaba planteada la reforma educacional. Ahora, los dos lo que están pidiendo, y sobre todo la CONES aquí es como muy central, es que están pidiendo que en la desmunicipalización, que es lo que viene, el financiamiento cambie. Y eso es cobrarle una cuenta al gobierno que así lo propuso y que hoy día no lo pone en el proyecto inmediato, porque se va a mantener todavía el criterio de la asistencia pese a la desmunicipalización. La petición es esa. Bueno, es que yo he visto... ¿Cuál es tu voto? No, yo hoy día considero que yo encuentro que no, si voy a hacer, no voy a tirar la pelota al córner, pero déjame responder. Sí o no, y después argumentamos. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque considero que hoy día hay una ley de inclusión, que era lucro, selección y copago. De hecho ya se fue aprobada. Carrera docente. Entonces, se está avanzando en materia educacional y yo creo que en el fondo protestar por volver a poner sobre la palestra el tema educacional me parece bien, pero no veo un petitorio del todo claro ni lo suficientemente consolidado como para justificar, digamos, una marcha, sobre todo cuando una marcha que no es autorizada. Bueno, la gratuidad no es como se está planteando del gobierno. O sea, de partida... los estudiantes universitarios denuncian que la gratuidad es becas e incluso inferiores a las becas ofrecidas por Piñera durante el movimiento del 2011. Pero es el momento de tener incidencia, de trabajar sobre esos proyectos, de esa agenda que va avanzando. Bueno, falta Mauricio Daza para el voto. El voto ¿Sí mío es sí, sí, obviamente yo apoyo. Siempre lo políticamente correcto. Pero porque es políticamente correcto. Oye, lo políticamente correcto es me pifiaron ayer, por favor. Me pifiaron en una audiencia pública. Nunca te han pifiado en una audiencia pública. En muchas asambleas me pifiaron. Bueno, a diferencia tuya, yo iba a asamblea. En todo caso, yo lo entiendo que te pifé mucho en la asamblea pública, pero bueno, como fuese, sí, ¿por qué? A ver, me parece que es razonable que se plantee por parte de quienes están detrás de ciertas reivindicaciones que involucran cambios estructurales que fueron prometidos además por el gobierno, que formaron parte de el programa que se puso en conocimiento y en votación de la comunidad en las últimas elecciones presidenciales, que se cobre una cuenta. Porque ahora, ¿qué es lo que hemos escuchado? Mire, ¿sabe qué? No, este tema de la gratuidad en este gobierno solamente vamos a alcanzar al 60%, del sector más vulnerable. O sea, ni siquiera van a poder cumplir con cubrir la situación del sector más vulnerable. Entonces, claro, en ese contexto, además, respecto de lo que han sido las promesas de cambio que se han sucedido vez tras vez durante los últimos 10 años, entonces parece razonable de que puedan existir movilizaciones para plantear ese punto. Obviamente las movilizaciones, cuando uno las plantea así, este no es un discurso binario, esto no es reivindicar la violencia, el vandalismo, no, sino que esto en el sentido de que se pueda esta movilización hacer una crítica. No es autorizada. Sí, pero es que ese también es el otro tema. No, porque la Intendencia ofreció un recorrido y los estudiantes lo rechazaron. Pero lamentable, porque debería haber llegado a un acuerdo del recorrido que plantean los estudiantes. La marcha es... ¿Quién es el intransigente? No, parte de un derecho. Lo que tiene que hacer, perdóname, pero lo que el derecho no se ha negado. Lo que pasa es que la CONES dio una explicación ayer. La práctica. Claro. Oye, perdón, solo para aclarar ese punto, Mauricio, que no quede dando vuelta. Yo se lo preguntaba directamente eso mismo a la CONES y ellos decían, nosotros hace 2 semanas pedimos el recorrido y la Intendencia no nos contestó hasta el día antes para decirnos le proponemos otro recorrido. Entonces me decía, no nos parece serio, porque no empezamos a negociar desde un principio, porque se demoraron tanto en contestarnos. A mí lo que no me parece, si hay una autoridad que tiene que velar por el orden público de toda una región, no me parece serio que sean los estudiantes, por muy nobles que sean sus causas, los que ellos determinen y desafían a la autoridad, decirle que nosotros queremos marchar por esta calle, entonces si no nos dejan marchar, están en el fondo vulnerando nuestro derecho y vamos a marchar igual. ¿Es un derecho o no? Eso es pero ese es el tema. Eso no está en discusión. Ahí está. No, pero es que no está en discusión. Oye, la autoridad, es que acá se ha desnaturalizado cuál es el papel de la autoridad pública en relación a las marchas. Lo que tiene que hacer la autoridad pública es garantizar que el derecho
de las personas que se manifiesten se pueda ejercer Y de una también manera el derecho de las personas que tienen derecho al libre tránsito. Pero en ese ámbito, entonces será la autoridad quien tiene todos los instrumentos para aquello de disponer las medidas necesarias para poder generar nuevas vías de tránsito durante el periodo específico en que se pueda realizar la marcha, porque además esta no es una marcha de 5 personas. Sí, también hay que señalar, acá son miles de personas las cuales se manifiestan en este ámbito. Por lo tanto, es legítimo que ese derecho sea protegido. Y también el papel de Carabineros es amparar la seguridad de quienes están manifestándose, tanto respecto de lo que es la posibilidad de desarrollar la marcha en una determinada vía pública que le pertenece a todos los chilenos, y además también amparar a los manifestantes respecto de la acción de vándalos que se infiltran en esta comunidad en un contexto en el cual ciudadanos. El libre tránsito también es un derecho. Sí, pero también pero se puede administrarse. Acá tú no puedes decir que la Alameda es intocable. ¿Tú sabes por qué? Esto no tiene que ver con una cuestión de seguridad, esto tiene que ver con evitar la imagen de un grupo de personas que estén al frente de la moneda protestando. Y exigiéndole derechos sociales. Sinceremos el tema, no es una cuestión, me entendí, de libre tránsito, este es un tema de evitar el daño político de una determinada imagen. Exacto, porque hay finalmente eso y todo lo demás es excusa, y eso involucra mermar el ejercicio debido de un derecho que se supone que está en la Constitución, se supone. Ahora, lo que pasa es que si invisibilizan al movimiento estudiantil con una nueva vía de movilización, produce un efecto condicionante en términos del simbolismo que eso representa. O sea, 200, 300 mil estudiantes marchando frente a la moneda. Es un déjà vu para Michelle Bachelet, producto de lo ocurrido en el 2006. Bueno, la CONES y también la ACES lo está graficando en esa línea, que las movilizaciones que se están produciendo hoy responden a 10 años de que un Estado no ha dado respuesta al petitorio estudiantil. ¿Qué quiero decir con esto? Es que quiero a los tres involucraron en eso mismo. ¿Ustedes ven que puede ser distinta esta movilización con todas estas características que se cumplen 10 años de la movilización pingüina? ¿Puede tomar una fuerza que ha ido perdiendo el movimiento estudiantil, diría yo, en los últimos 2 o 3 años? Yo no sé si es una mezcla de... Yo creo que sí, pérdida de respaldo ciudadano, de un agotamiento a lo mejor de las medidas. Porque también se ha avanzado. Se ha avanzado también. Acá seamos honestos, se ha avanzado en la agenda sentir que también se ha avanzado. Lo que pasa es que muchas veces uno piensa que porque el movimiento estudiantil no marcha, se ha debilitado. Los movimientos sociales cumplen flujo y reflujo. Eso hay que entenderlo claramente. O sea, no porque no haya estado convocando 200, 300 mil personas, uno puede pensar que el movimiento estudiantil se desinfló o perdió protagonismo, ¿no? Sí, estuvo un poquito más débil, pero hoy ha vuelto a retomar la fuerza. ¿Te queda esa sensación, Max? Sí, yo creo que vamos a estar en un proceso como el 2006, porque además hay una cuestión generacional acá. Es decir, los estudiantes del 2006 que estaban en los colegios, hoy pasaron a la universidad, muchos de ellos se transforman en dirigentes, y por tanto lo interesante del discurso que se está construyendo es la memoria histórica. Es decir, mira, nuevamente en el 2016, tras 10 años del fracaso y la venta y la entrega que hace Michelle Bachelet de las demandas estudiantiles, que quedó en nada, con responsabilidad de los dirigentes, por cierto. Ayer escuchaba a Carolina Delfino y me sorprendió, es otra persona. Eso cobra mucho más fuerza. Por tanto, y la experiencia de derrota que se vive en el 2006, eso también ha calado muy fuerte dentro del movimiento estudiantil. La pregunta es, desde el 2001 viene el proceso, mochilazo 2001, 2006, 2011, hasta la actualidad. ¿Por qué el movimiento estudiantil ha perdurado tanto en el tiempo? La respuesta es, el Estado ha sido incapaz de dar respuesta a las demandas estudiantiles. Si la gente le molestan los tacos, la violencia y todo lo demás, eso responde a que el Estado no ha sido capaz de darle respuesta satisfactoria a las demandas históricas del movimiento estudiantil. O sea, ¿tú crees que los tres proyectos que yo te mencioné que están que algunos ya aprobados y otros que se están tramitando no es una respuesta? La gratuidad es beca. La gratuidad es beca, y eso es lo que precisamente ha criticado el movimiento estudiantil, y además el propio gobierno ha reconocido que no va a cumplir las expectativas forjadas en su programa de gobierno. Una cuestión que ya no es extraño en Michelle Bachelet porque es segunda vez que ocurre. Y con esto cierro, Mauricio. Y lo que quiero decir con esto es que si efectivamente el Estado está preocupado de que no haya movilización y le incomoda a los estudiantes, bueno, resuelva lo que está pasando con los colegios que se llueven, que no tienen profesores, que están en una situación depreciada, y lamentablemente durante la transición a la democracia hasta la actualidad, la educación pública se ha visto mermada en razón de la educación privada. Y eso es un hecho
de causa, con estudios, con mucha investigación, y por tanto el Estado estaba más es una preocupado educación de de mala fortalecer. calidad. No, pero es que eso responde a una cuestión del Estado. Estructura, sí, pero resulta que la calidad no está en la agenda. Mira tú la agenda del gobierno. Bueno, Nunca se habla de calidad. Educación pública, gratuita habla y de de calidad. calidad. Había que partir por la educación pública. Bueno, pero mira, el Mauricio tema... Daza, después Jorge Sí, Ramírez. el tema yo creo que merece también un análisis que va más allá del tema educacional. Lo que ocurre es que yo creo que acá existe el fantasma para varias autoridades del gobierno de que empiece a articularse el discurso en distintos sectores de la sociedad del no nos cumplieron, se nos agotó la paciencia. Y obviamente este tema de las protestas estudiantiles, el que ya ciertas fuerzas políticas que estaban capturadas de alguna forma en esta relación de beneficio mutuo, en alguna medida como Revolución Democrática, ya están empezando a desembarcarse, ¿no? Cuando existen situaciones en que proyectos avalados por el gobierno están siendo cuestionados desde la misma coalición, por poner un caso, ¿no? El famoso tema del control preventivo de identidad y este esfuerzo de algunos de llevarlo al Tribunal Constitucional que fracasó, ¿no? Pero ahora van a la Comisión Interamericana. claro, pero están en contra. ¿Me entiendes? Empieza a formarse de a poco algo que puede constituirse en una avalancha para el gobierno. Porque no tiene que ver con una cuestión de datos objetivos en cuanto a hacer el checklist que nos plantea Ramírez, en el sentido de decir, mire, sabe que acá existen 3 proyectos, los cuales han avanzado y constituye un avance, que puede ser un análisis racional plausible. Pero en este caso esto va más allá de aquello, ¿no? Y yo creo que en ese sentido se está tratando de contener una avalancha con un paraguas, ¿no? Tratando de acotar las protestas estudiantiles, invisibilizándolas, como dice Max, de alguna forma. Una forma de invisibilizarlas es que, bueno, que vayan por otro digamos, lado, por una calle claro. anexa. No los incomoden. Exacto, Claro. ¿no? Y que la ciudad no se tenga note, no se altere. Exacto, no se note. Y por ¿ya? tanto, restarle Entonces, peso. en ese sentido, yo creo que también se está empezando a observar fenómenos en distintos ámbitos, los cuales van en esa dirección. Y eso, ojo, a un año de las elecciones parlamentarias y presidenciales, puede ser algo muy crítico y difícil de sostener para la nueva mayoría, si además también se agrega toda la crisis de credibilidad que tienen dirigentes políticos a partir del tema del financiamiento ilícito de campaña en un ámbito no más allá de lo judicial, que tiene que ver con que personas que han sostenido históricamente un discurso en contra de la dictadura de Augusto Pinochet, bueno, resulta que aparecen siendo financiados por Ponce Lerú, pero no solamente financiado una campaña, sino aparece un partido político que está financiado en su gasto corriente respecto de esto. Entonces, está generándose un ambiente que puede ser muy complicado para la nueva mayoría y puede reventar en el corto plazo. Sí. Jorge Ramírez. Yo creo que el problema de expectativas detrás, más allá de la movilización de hoy. O sea, efectivamente la presidenta el 21 de mayo del año pasado se comprometió a 225.000 beneficiarios de la gratuidad. Resulta que solo se beneficiaron 125.000. Exacto. ¿Ya? Entonces eso genera, digamos, incertidumbre, desafección en un sector importante de la ciudadanía. Pero también la ciudadanía tiene que entender que siempre hay constricciones y hay restricciones. Estamos pasando por un frenazo económico súper importante, significativo. El gobierno, de hecho, ha tenido que hacer propia una bandera que nunca estuvo incorporada en su diseño original. El gobierno dio por descontado el tema del crecimiento económico, ¿no? El tema era la desigualdad y el crecimiento quedó relegado a un último plano. Y resulta que hoy día ya el gobierno, el relato original, que era desigualdad, ya se vio tan golpeado también por el caso Cabal y todos los episodios que involucraron al núcleo más cercano de la presidenta Bachelet, que ese relato perdió legitimidad, porque no había nada más desigual que en el fondo el hijo de la presidenta accediera a un crédito en condiciones, digamos, especiales. Es un trato desigual y por lo tanto el relato de la desigualdad perdió fuerza. Por lo demás, la holgura económica se terminó. Por lo tanto, hoy día el gobierno ¿de qué habla? Habla de crecimiento. Hoy día el gobierno desconoce a los estudiantes, cuando los estudiantes de algún modo le dieron el envión inicial para dar forma al relato de la nueva mayoría. Por supuesto, claro, una traición. Entonces también hay una responsabilidad del gobierno. Ahora, yo entiendo al gobierno que, sobre todo hoy, hay un clima súper tensionado respecto a las movilizaciones. Recordemos lo que pasó el 21 de mayo pasado. Entonces, por lo tanto, yo entiendo que la autoridad trate de resguardar el orden público en un momento de crispación bastante evidente
Y me parece que los estudiantes también tienen que entender que acá hay autoridades y que no siempre lo que ellos planteen puede ser traducido en términos de política pública en un 100%, porque si no, que gobiernan los estudiantes. Amigos, vienen del 2001 eso. O sea, te creo... que se ha avanzado. Pero amigo, está destruida la educación pública. Es más, perdón, no solo ahora hay universidades públicas en Toma, están las universidades privadas en Toma. Tenemos la Universidad Andrés Bello tomada en estos momentos por sus estudiantes. Entonces, la Universidad Central también. Entonces, ¿qué está pasando con la educación realmente? Podría decir, hay otras universidades que son gratuitas, donde hay estudiantes hoy día, gente está estudiando gratis. Y eso es gracias a algo. Sí, pero lo que pasa es que no siempre puede ver el vaso lleno medio vacío. Eso es en la medida de lo posible. Jorge, lo que pasa es que acá hubo un discurso, hubo una promesa, una creación de expectativas y finalmente hoy día, por eso, pues, entonces, ¿cuál es el problema de que las personas a quienes legítimamente se les generó esa expectativa pueden hoy día ir a reclamar en la calle, en la vía pública, de manera pacífica? Pero ¿cómo corresponde a una democracia que lo hagan dentro de ciertas garantías para todos los ciudadanos? Y porque resulta que hay locatarios que tienen sus locales en la Alameda y que ven como todos los lo que está pasando en Francia hoy. Francia está todo paralizado. Es que entonces se llama democrático. La autoridad pública también tiene la obligación de poder generar un trabajo que sea eficaz para los efectos de poder proteger la propiedad pública y privada en estas manifestaciones, las cuales es atacada siempre por un determinado grupo. Sabemos que se desborda, la situación se desborda. Y ahí volvemos. No, pero ¿sabes lo que pasa? Pero eso es la rutina. Nosotros tenemos, acaba de morir una persona. Jorge, pero te lo estoy diciendo de inmediato. ¿Sabes cuál es el problema acá? Hay forma. No, pero es que esa es la caricatura. No fue encapuchado. Ya, es que es una caricatura. Es que siempre es caricatura. No, es caricatura. El fenómeno es indignante la caricatura porque tapa el problema. Lo que es indignante es que muera gente inocente por culpa de un encapuchado. Y también es indignante, de que en un discurso binario, por favor, si acá hay una parte que son los que están a favor de los carabineros y la fuerza pública y los otros que son a favor de los delincuentes. En ese discurso binario irracional no se permite analizar cuál es el problema que está detrás de esto. ¿Y sabes cuál es el problema que está detrás de esto? Involucra a las dos partes involucradas. Por un lado, las personas que organizan estas marchas y las personas que participan en la misma no ejercen la responsabilidad que tienen de aislar y enfrentar a las personas que están causando estos desmanes. Parece razonable que en la dinámica de estas protestas ellos sean los primeros que puedan tratar de hacer algo al respecto. Pero también hay un problema en las policías. Tenemos policías profesionales que son pagadas con recursos de todos los chilenos y de la cual nosotros esperamos que tengan un determinado estándar en cuanto a su funcionamiento. Y el problema es un problema de que muera una persona de los carabineros. Es que de nuevo, vuelves al discurso binario. Yo estoy haciendo un análisis un poco más profundo. ¿Sabes cuál es el problema? Aquí hay un problema de inteligencia policial que se ha extendido demasiado tiempo. Y el problema de inteligencia policial se concreta en que, no obstante, existen múltiples marchas durante un largo tiempo y que terminan en una dinámica que siempre es la misma y en la que probablemente participan las mismas personas. Las fuerzas policiales no tienen la información ni la eficacia para poder identificar quiénes están detrás de esto y para poder, en ese contexto, una dinámica ya conocida, enfrentarlos. Y esto se vincula con que no existe ninguna política pública que tenga por finalidad el tratar de evaluar y, en su caso, capacitar quiénes son las personas de las fuerzas públicas que están a cargo de esa labor. Finalmente, acá, el único discurso que existe frente a esta materia es démosles más facultades y más recursos a las mismas personas. Estamos evaluando si ellos tienen las competencias necesarias, estamos capacitando a estas personas. Quiero tomar algo de lo que dice Mauricio, que me parece que es interesante. Cuando uno critica carabineros, no está avalando a los encapuchados, porque parece que el discurso fuera ese. A los Asbun. Y no solamente Asbun, que puede ser un extremo que puede ser, pero yo ni siquiera pongo el ejemplo de Asbun, que puede ser un extremo de la torpeza a la hora de poner las cosas sobre la mesa. No, me refiero a un discurso mucho más armado respecto a, si tú criticas a carabineros, estás de parte de los delincuentes, si criticas a carabineros, estás de parte de los encapuchados. No es así. No sé cuánta gente, yo no he escuchado públicamente a mucha gente que avale a los encapuchados y los apoye. Hay mucha gente que tangencialmente de algún modo justifica, porque hablan de que no, lo que pasa es que esto es fruto de una violencia estructural. Eso es un absurdo, porque eso es un absurdo porque resulta que todas las personas en condiciones de vulnerabilidad que son pobres tendrían que salir todas las mañanas con una capucha a quemar locales y la gente sale a trabajar. También son parte de la dinámica del discurso binario.
pero no. ¿Cachai? Yo te reconozco que hay personas que llegan y relativizan los hechos de violencia. Bueno, tú lo acabas de hacer también. No, pues viste, no estás escuchando bien, Ramiro. Lo que yo estoy diciendo es súper sencillo. Cuando uno critica a Carabineros no está avalando los encapuchados, por favor. El populismo de tu cabeza, Ramiro. Yo critico a Carabineros porque estoy de parte de Carabineros. ¿Y cuál es el tema? Yo estoy de parte de Carabineros, pero no estoy de parte de los mandos de Carabineros incompetentes, los cuales no han sido objeto de ningún tipo de rendición de cuentas acerca de su trabajo. Hay un problema Yo, ¿qué es lo que observo? En la Escuela de Carabineros hay personas jóvenes, animosas, que quieren, digamos, los carabineros avanzar. No pueden hacer nada dentro de una manifestación donde incluso los observadores del Instituto de Derechos Humanos, los observadores del Instituto de Derechos Humanos le andan haciendo cariño a los encapuchados, por favor. El Instituto de Derechos eso fue negado. Oye, eso fue negado oficialmente por el Instituto de Derechos Humanos como órgano en el cual participan personas de todos los sectores políticos. Pero se defienden los derechos humanos de un sector político, ¿no? ¿Qué es lo que si es de nuevo el discurso binario, caricatura esto? Mira, ¿cómo podemos mejorar la reacción de la policía y de las personas que están manifestándose frente a los hechos de violencia? Obviamente tiene que haber un esfuerzo que vaya más allá de esta dinámica binaria. De partida no pueden marchar encapuchados. Bueno, pero ¿y quién ha prohibido y quién ha avalado? No, resulta que había una ley que se votó durante el gobierno anterior y muchos de los personeros que hoy día son ministros votaron en contra y hoy día están a favor de regular una ley anti-encapuchado. O sea, imagínate la falta de consecuencias. Si la ley anti-encapuchado hoy día la ley anti-encapuchado existe. Hoy día hay una ley. Existe tan bien que en el fondo un encapuchado puede matar a alguien en la calle. Por eso, ¿qué pasa con Carabineros ahí? Pero por favor, porque no hay una estructura de el populismo de Ramírez. Acá hay un problema que de critica el populismo y es más populista que el propio populismo. Aquí hay un problema de Carabineros. Oye, si uno dice, ¿sabes qué? Carabineros está haciendo las cosas mal o no lo suficientemente bien, eso uno no lo transforma en alguien que esté a favor de la delincuencia, que encapuchados maten a una persona. Porque el reduccionismo a ese nivel entonces impide avanzar. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Tú que exiges respuestas categóricas. ¿Tú estás a favor o en contra de que marchen personas encapuchadas? Bueno, yo estoy en contra de que se incumpla la ley. Y la ley en un Estado de Derecho tiene que ser cumplida por la policía. Yo quiero aclarar algo. Que yo tiene no he visto que operar de manera a encapuchados marchando. Yo que veo a encapuchados es aprovechar una marcha para iniciar un conflicto. Yo no lo he visto nunca marchar, al contrario. Las marchas que yo he ido, uno inmediatamente captaba dónde estaban los... ¿Por qué, Beatriz? Porque hay otras marchas, y te voy a poner dos ejemplos que no pueden ser más antagónicos. Las marchas de la diversidad sexual, que son marchas multitudinarias, donde van más de 200.000 personas, y el otro extremo, las marchas pro vida, donde también van, quizás no tantas personas, pero también convocan harta y no pasa nada. Y allá no llegan los encapuchados. Entonces, y te doy otro ejemplo. La de la marihuana, un fin de semana tampoco llega. Entonces, no se trata de simples infiltrados. Acá hay grupos que reivindican la violencia política. Hay grupos estudiantiles, y tú lo debes saber mejor que yo porque haces clase en la universidad, que reivindican la violencia política. O sea, yo le hago clase a entonces explícame por qué. Ramírez, ¿tú estás diciendo que todos los son encapuchados? No seas sofista. Mira, ¿por qué los encapuchados llegan solo a las marchas estudiantiles, no llegan a las marchas de la diversidad sexual, no llegan a las marchas de la marihuana? Llegan a las celebraciones del fútbol. Perdón, una respuesta muy seria. Llegan a las celebraciones del fútbol. Los encapuchados aparecen en las celebraciones del fútbol también. Oye, el punto es súper sencillo. Insisto, tenemos que romper la dinámica de un discurso fácil, populista, del blanco y negro, del cual Ramírez, sorprendentemente, no es así. Bajó, digamos, de su nube intelectual, digamos, y ahora está se trata de sentido común. Se trata de tener sentido común. Está con el asbunismo. No. Si tú eres un demócrata, tu marcha a cara descubierta. No tienes por qué andar encapuchado. Pero las marchas son multitudinariamente a cara descubierta, por favor. Oye, Ramírez, las marchas son a cara descubierta. Son una quimera, son una varios infiltrados, por cierto. Varios infiltrados. Las marchas no van encapuchados. Mira, ahora los encapuchados son infiltrados. Marchan no van. No, yo no sé, pueden ser parte de la marcha, pero no marcha. La gente no marcha encapuchada. Los encapuchados se ponen la capucha cuando empiezan a hacer los incidentes. Las marchas son
de miles de personas sin capucha. Pero si fueran Por todos favor, encapuchados y terroristas, 300.000 personas dejan el Nadie ha dicho centro, que sean todos encapuchados, dejan pero el hay centro. encapuchados. Bueno, sí, No, pero sí, ese hay es un problema. encapuchados. Hay que hacerse cargo de ese ¿quién problema. lo yo tiene que también. hacer? ¿Quién se tiene que hacer ¿Quién cargo? se tiene Si que ese es el hacer tema. cargo? Bueno, se tiene que tiene hacer que- cargo la Carabineros policía. tiene en Chile la ley y las armas Tiene están en los manos de Carabineros. Y los Pues eso es lo tiene. que estamos Lo ha dicho diciendo. el director general de Estamos Carabineros. diciendo que no El los director tiene, no hay general de inteligencia Carabineros, policial. el señor Villalobos, es una persona que yo estuve presente, declaró en una audiencia siendo director de inteligencia de la policía de Carabineros y declaró en una audiencia de que uno no sabía que se conmemoraba el Día del Joven Combatiente y en segundo lugar dijo, bajo juramento, que no sabía de qué se trataba la ideología del MIR. Ese era el director de inteligencia de la policía de Carabineros y a esa persona, ¿qué es lo que hacen? La nombran director general de Carabineros. Yo lo que digo es lo siguiente, acá tenemos que mejorar nuestras policías. Se dice, no tienen los instrumentos, nosotros no tenemos que darle un garrote a Carabineros para que ejerza su función. Tiene todos los elementos Con para que infiltrados, pueda por cierto. mejorar sus mecanismos de inteligencia. Todos los elementos. Y eso es lo que yo señalo. Critico el actual policial para que mejore el actual Tú dices policial. que Carabineros infiltra gente. No, que Y en hazte buena cargo, hora. hazte cargo de eso. Oye, Ya. yo lo digo. Parte de la inteligencia. ¿Quieres que te diga una cosa? Ahora, que eso infiltrado provoquen otras cosas, en eso buena no. hora Pero que infiltren evidentemente gente, porque es parte del trabajo de oye, inteligencia. Ramírez, es parte del trabajo de inteligencia. Lo que uno no puede aceptar que un agente Exacto. público Son cosas inste distintas. actos de violencia. Eso son cosas distintas. O participe. Son Pero que cosas- tienen que por eso, infiltrar, yo obvio creo que que sí, pues. meter a todo, insisto, Jorge, es muy peligroso que porque uno critica a Carabineros es porque está de parte de los encapuchados. Eso no es así. Esto es populismo. Entonces, cuando ponemos la discusión en blanco y negro, de esa manera no avanzamos para ninguna parte. No, pero Yo que critico todos los Carabineros, pero no estoy a favor de los es que encapuchados. también hay una aproximación más facilista, que es un poco la que tienen ustedes, decir, no, es que acá el problema es de... si no hay instrumentos, los carabineros se quejan de que no hay instrumentos. Y ustedes se ponen a todo el instrumento, se ponen a ley encapuchado, se ponen al control preventivo de identidad. Entonces, en el fondo, ¿cuál es la manera de hacerse cargo de un drama? Pero Ley nada de anticapuchado, eso, oye, ese control Ramírez, La preventivo deuda puede social. O sea, ayudar a demoremos no, no. 20 años. Yo me hago Que cargo. siga- Oye, que siga- déjame que hacerme sigan cargo matando exactamente gente. lo que dice Yo Ramírez. no soy populista Oye, por Ramírez, entonces yo voy al tema Quintral, central de la política. Chiquillos, ley tenemos que antiencapuchados existe. Control preventivo de identidad existe. Entonces no me vengan con esa quintanera que no tienen los mecanismos, los tienen. No los saben ocupar. ¿Por qué? Porque hay mandos que están absolutamente enquistados en la administración pública, los cuales no son objeto de ninguna evaluación y que van a seguir ahí fácilmente recibiendo más recursos Chiquillos. y recibiendo más potestades sin cumplir su labor de manera adecuada. Son las Cuando uno 10:32. critica a Carabineros es porque está a favor de Carabineros. 10:32, Diga, chicos, Chile. estamos terminando el panel. Es que Ramírez, Me indigna. Ya, oye, Quintral, ponte la capucha una buena vez y démosle duro a Ramírez. Hoy No me ponen la estamos capucha. mirando imágenes que a través del streaming, que son las de la marcha de ahora. Los chiquillos, varios de los que participaron el otro día en la irrupción en la moneda, están con Yo no veo ningún encapuchado ahí, están ¿eh? con los gorritos naranjos que ocuparon en la entrada de la Ah, irrupción. ¿ellos se van a poner la capucha dónde? No veo ninguna molotov ahí. Hasta el momento no hay. Escucha, nos alcanzamos a preguntarle a Mauricio Daza por qué no le habían avisado a la Corte Suprema formalmente a Jaime Orpi que estaba, ¿cómo se llama? Que estaba El pueblo de la desaforado. vida afuera va a salir. Para la próxima semana nomás, señores. Ya, Perdón, muy yo tengo bien. una duda, pero sí o no, Mauricio, porque nos tenemos que ir. ¿Quedará en prisión preventiva Jaime Orpiz? ¿Qué crees tú? No, pero ¿qué crees tú? Olfato político. Yo lo único que puedo decir, eso va a depender del juez que tome la audiencia. Sin embargo, del criterio. Sin embargo, yo puedo decir de que a partir de aquellos criterios fijados por una ley que fue impulsada por el mismo Jaime Orpiz, donde se decía esto no puede quedar en manos libres de los tribunales porque son jueces garantistas, la puerta giratoria en contra de la delincuencia, nosotros vamos a definir determinados parámetros y Jaime Orpiz cumple todos y cada uno de los parámetros señalados en esa ley para que quede en prisión preventiva. Ya, chiquillos, muchas gracias. Estuvo muy apasionado. Hablábamos todo al mismo tiempo. Es más peligroso Mauricio llevarse Daza. los recursos naturales para la casa. Orpiz más son peligroso más que un peligrosos. encapuchado. Y ahí Jorge Ramírez no dice nada. Pues, Jorge ya. Ramírez, Max Quitral, muchas gracias. No lo hace reír. No lo hace reír nadie. No nos reímos, por Jorge, no, es falso. Ya. A pausa, muchas gracias. Sigues en Combinación Clave. Toma el teléfono y dinos lo que piensas. Tu opinión es clave y al regreso te leemos. @Radio La Clave 92.9.
En radio tratamos al ciudadano como personas informadas y empoderadas. Somos La Clave, 92.9 FM.